Psicobiología del desarrollo, unidad 3, neuroembriología y actividad refleja. Presenta la alumna Membrillo Reyes Michelle. Los temas que vamos a ver son 5, los cuales son formación de placa neuronal, histologénesis del sistema nervioso, evolución de la médula espinal, evolución del posencéfalo y mesencéfalo y el sistema nervioso periférico morfogénesis. Formación de la placa neural. Bueno, recordemos que la placa neural es una estructura embrionaria que se forma por el engrosamiento del ectodermo dorsal del embrión, un proceso llamado inducción. La placa neural se forma a partir del ectodermo durante la gastrulación. El proceso es el siguiente. El primer paso es la inducción neural por la notocorda, el segundo engrosamiento del ectodermo en la región medial, la tercera la formación del surco neural y pliegues neurales. Y está el cierre del tubo neural. Comienza en la región posencefálica y progresa cefálica y caudalmente. Proceso para paso a paso de la formación de la placa neural. El primer paso es la inducción, como se había mencionado anteriormente. Aquí es donde se señala a la notocorda, indule un engrosamiento en el ectodermo de la línea media dorsal del embrión. El segundo es la formación de la placa neural, las células ectodérmicas engrosadas y cohesivas que forman la placa neural. El tercero es la formación del surco y pliegues neurales. Aquí la placa se alarga y se forma un surco longitudinal. En su centro, el surco neural, sus bordes laterales se elevan formando los pliegues neurales. El cuarto es el plegamiento y convergencia de los pliegues neurales que se aproximan y se doblan hacia adentro, creando una ranura que eventualmente se cierra para formar el tubo neural. El quinto y por último es la separación de la cresta neural. Ciertas células de la región del pliegue que no se fusionan con el tubo, se separan y forman las células de la cresta neural, que luego migran y se diferencian en diferentes estructuras del cuerpo. Como resultado, la placa neural se convierte en un tubo neural que se desarrolla en el encéfalo y la médula espinal, mientras que las células de la cresta neural darán origen a una amplia gama de estructuras neurales y no neurales. Histologénesis del sistema nervioso. La histogénesis del sistema nervioso es el proceso de la formación de tejidos nerviosos que se originan en el ectodermo dorsal del embrión y a través de la placa neural y su posterior desarrollo en un tubo neural y crestas neurales. Aquí vemos que está el neuroepitelio, que es la estructura cilíndrica simple que da lugar a neuronas y células gliales. Las fases son las siguientes, que es primero la proliferación, que aquí encontramos la mitosis en la zona ventricular. Después está la migración, que es el desplazamiento radial de neuronas hacia su ubicación final. Penúltimo es la diferenciación, que es el desarrollo de características específicas de cada tipo celular. Y por último, el neurotrogénesis y sinaptogénesis, que es la formación de axones y la sinapsis. Y bueno, dentro de este tubo neural, las células se proliferan y diferencian en neuroblastos, que aquí dan lugar a las neuronas, y espongioblastos, que se convierten en células gliales como astrocitos y oligodendrocitos, que forman así el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Etapas del proceso. Son 5 etapas y la primera es la inducción y formación de la placa neural, que aquí esta capa es una capa embrionaria que se diferencia para formar una estructura llamada placa neural. Después tenemos la formación del tubo neural y crestas neurales,
que aquí las placas neurales se pliegan y se cierran para formar el tubo neural, del cual dará origen al sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Al mismo tiempo, estas células cresta neurales se desprenden de los bordes del tubo neural y migran para formar diversos elementos del sistema nervioso periférico. El tercer paso es la proliferación y migración celular, el cual es las células del tubo neural, conocidos como células neuroepiteliales, se multiplican. Después de esta proliferación, las células migran a diferentes partes del sistema nervioso. En la cuarta es la diferenciación celular, que las células se diferencian en neuroblastos y en pongioblastos. Los neuroblastos se desarrollan en neuronas, las células funcionales que transmiten información. Los espongoblastos se diferencian de las células gliales, como astrocitos y oligodendrocitos, que dan soporte a las neuronas. Y por último, tenemos la organización del tejido nervioso. Las neuronas se organizan junto con las células gliales para formar la sustancia gris, que son los cuerpos neurales, y la sustancia blanca, en la cual encontramos fibras nerviosas mielinizadas del sistema nervioso central. Evolución de la médula espinal. Bueno, la médula espinal se forma a partir del tubo neural, que es una estructura que surge durante el desarrollo embriológico. Aquí encontramos la forjogénesis, que es la médula espinal, que se desarrolla desde el tubo neural. Después está la segmentación, que es la formación de miolómeros, que son de 31 segmentos. Y la estructura, que es la placa alares, que son las sensitivas, y las basales, que son las motrices. Y por último, la función, en la cual transmite de información entre el cerebro y el cuerpo. Aquí la diferenciación dentro del tubo neural se diferencia las neuronas y las células gliales, en las cuales están sentadas las bases de la estructura medular. El desarrollo de la médula espinal son las siguientes. Primero es el origen en el tubo neural, que durante el desarrollo embrionario la médula espinal se forma a partir de la parte posterior del tubo neural, que es un precursor del sistema nervioso central. Por segundo es la diferenciación, que es el tubo neural. El tubo neural se despliega y se fusiona, dando lugar a diferentes regiones. La diferenciación neural dentro de la parte medular del tubo da origen a neuronas y células gliales. Y por último, la mielinización, que es un proceso que recurve los axones para acelerar la transmisión de señales. Comienza en los primeros meses de vida y continúa hasta la adolescencia. Evolución del hipoencéfalo. Estas regiones se desarrollan organizaciones de sus placas alares y basales. Son más complejas que de la médula, pues debido a este proceso de encefalización a la organización culminar típica de la médula, se agregan las columnas neurales, en las cuales son correspondientes a la inversión especial, que son blancos originados de la región cefálica y branquial. Aquí encontramos lo que es la división, que se regiona en metencéfalo, que es el puente y el cerebelo, y el mesencéfalo, que es la médula oblongada. Luego tenemos la morfogénesis, que es la formación de la tela coroidea y el plexo coroide del cuarto ventrículo. Y después tenemos el desarrollo de núcleos del rebelo y asociación. El desarrollo embrionario. Bueno, aquí encontramos primero la formación de la vesícula primaria. El tubo neural embrionario se divide en tres vesículas, que es el prosencéfalo anterior, mesencéfalo el medio y el romoencéfalo, que es el posterior. La división del prosencéfalo se subdivide a su vez en dos regiones, que es el tencéfalo y el diencéfalo. Aquí en el tencéfalo se desarrollan los hemisferios cerebrales, que es derecho e izquierdo,
y encontramos la corteza cerebral y los ganglios basales. El encéfalo forma el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo, las retinas y las glándulas pineal. Evolución del mesencéfalo. Bueno, aquí comienza con las 3 vesículas cerebrales primarias. Forman a partir del tubo neural y el mesencéfalo no se subdivide posteriormente como las otras vesículas. Conserva su identidad a lo largo del desarrollo, se forma a partir de la placa alar y basal y esta relación con el acueducto cerebral central. En estas etapas posterior, el mesencéfalo se divide en 3 regiones principales, que es el techo, el tegmento y el péndulo cerebrales, que son porción basal. Sus funciones evolucionan para incluir el procesamiento visual y auditivo, el control motor y la producción de dopamina. Es crucial para los movimientos y el aprendizaje. Aquí su estructura es compuesto por placas alares, que son las sensitivas, y las basales, que son las motrices. Sus funciones: el procesamiento de información auditiva y visual, control de movimientos oculares. Y por último el desarrollo, que es la formación del tecmo, colículos y péndulos cerebrales. La evolución de sus partes. Bueno, el mesencéfalo se desarrolla a partir de la placa alar y basal del tubo neural. Después tenemos el tectum. La porción posterior del mesencéfalo deriva de la placa alar durante el desarrollo. La expansión a las células del mesencéfalo durante el desarrollo puede causar la compresión de acueductos cerebrales, lo que puede llevar a la hidrocefalia congénita. Bueno, en resumen es de que el mesencéfalo es una estructura fundamental en el cual se mantiene su forma y función a través del desarrollo, siendo clave para la coordinación de las importantes funciones, las cuales son los sensoriales y las motoras. El sistema nervioso periférico, morfogénesis. Bueno, este proceso se desarrolla y forma de sus componentes principalmente los nervios, los ganglios y a partir de la cresta neural. Las células de la cresta neural se derivan del tubo neural y del ectodermo. Migran para formar los ganglios y las células de Snauch, que reciben los axones, así como otros elementos del sistema nervioso periférico, en las cuales estableciendo así la red de comunicación nerviosa que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Aquí está la formación de la cresta neural, que es la migración celular desde la frontera ectodérmica. La organización también encontramos aquí, que son, acá están los ganglios espinales y simpáticos. También están los plexos del sistema parasimpático. Y por último, funciones, que es transmitir señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. El origen de las células del sistema nervioso periférico. Bueno, primero es la cresta neural, que es la morfogénesis del sistema nervioso periférico. Comienza con las células de la cresta neural que se desprenden del tubo neural en desarrollo. El segundo es la migración. En estas células migran en diferentes direcciones a lo largo del cuerpo, siguiendo gradientes de factores inductores y morfógenos. Ya por último está la formación de estructuras, las cuales que migran hacia el tronco dan lugar a los melanconcitos, mientras que otros, como lo que se convierten en células de Snauch, que son las células gliales del sistema nervioso periférico, se forman a través de la diferenciación. Y bueno, aquí en conclusión que la morfogénesis del sistema nervioso periférico es fundamental para la supervivencia y el bienestar del organismo, ya que esto nos permite la comunicación entre el cerebro y los tejidos periféricos, posibilitando el movimiento y la regulación de las funciones vitales. En conclusión es de que la formación y el desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo que involucra múltiples fases y estructuras.
Y aquí también es de que la comprensión de estos procesos es fundamental para abordar defectos y patologías asociados al desarrollo del sistema nervioso. Gracias por su atención.